Hola a todos, bienvenidos a este nuevo video donde te mostraré cómo hacer un where en una consulta, un select, y cómo hacer además un order by de forma ascendente y de forma descendente. Entonces, ya teniendo el ejemplo del video anterior, si quieres ver el video anterior, en la descripción te dejo cómo hacer select, cómo devolver registros desde nuestra tabla de SQL Server. Ya teniendo la consulta, adicionamos, o lo que hacemos, lo que hace el where es, y lo que traduce literalmente es dónde. Entonces lo que hacemos es, por ejemplo, vamos a traducir la consulta, decimos tráeme o devuélveme o seleccioname el ID, el ID del producto, la cantidad, el valor unitario, el total, que ya sería un valor compuesto, desde la tabla de detalle factura, donde y aquí es donde empiezan los criterios de selección. Los criterios de selección se cumplen o no se cumplen, es decir, vamos a decirle dónde la cantidad, por ejemplo, la cantidad sea mayor que, allá teníamos 2 y teníamos 3, creo que era, sea mayor a 5, por ejemplo. Vamos a decir, si no hay ningún registro que cumpla esta condición, no me mostrará información. Efectivamente, entonces vamos a colocarle que sea mayor que 2, solamente nos mostraría la que tiene 3. Pero entonces yo quiero también mostrar los que sean mayor que igual a 2, mayor o igual a 2. Entonces lo hago de esta manera. Estos son operadores lógicos dentro de SQL Server. Esta es una forma de condicionar una consulta, pero no solamente puedes hacerlo por cantidad, se puede hacer, por ejemplo, vamos a utilizar la consulta que tenemos comentada para que puedas ver un ejemplo de, por ejemplo, poder filtrar por nombre o por un nombre que contenga cierta descripción, ciertos caracteres. Vamos a hacerlo de la siguiente manera. Entonces aquí, por ejemplo, vamos a ver registros hay producto 1, producto, ok. Entonces colocamos la cláusula where, y por ejemplo yo quiero filtrar donde la descripción, el producto contenga 1, por ejemplo. Entonces yo le voy a decir donde la descripción, entonces para decir o para mencionar que esa columna contenga, le decimos like dentro de comillas, colocamos porcentaje. ¿Qué quiere decir los porcentajes? Porcentaje es que nos va, si hay un porcentaje al inicio de la, por ejemplo voy a colocar 1, si hay un porcentaje al inicio del valor que estamos colocando, quiere decir que no importa lo que esté al principio, él me va a buscar al final de la columna que contenga ese valor. Si está, por ejemplo, de esta manera, al final del valor que estamos colocando, nos va a decir que comiencen por ese valor. Y si lo ponemos entre los dos porcentajes, nos quiere decir que la descripción o la columna que contenga ese valor, en cualquier parte de la columna o del dato, contenga ese valor. Vamos a probarlo y no está devolviendo el registro que contiene ese valor. Pero si, por ejemplo, yo le quiero decir que todo lo contrario, que no lo contenga, entonces le digo no like y me va a devolver los otros registros, y ese no me lo está devolviendo. Si yo, por ejemplo, yo puedo decirle también en la cláusula where, le puedo decir que vamos a traernos aquí el ID para que vea un ejemplo. Vamos a traernos el ID y le vamos a decir que, vamos a ver qué IDs tenemos el 1, el 2 y el 3. Entonces yo le puedo decir que donde el ID, entonces le digo que contenga o que incluya el ID
el 1 y el 3. Solamente me debería traer esos dos registros, efectivamente. Y si por el contrario, como lo hicimos ahorita con el not like, yo le quiero decir que no me incluya esos registros, le coloco el no. Y nos debería solamente traer el registro 2. El where no solo lo podemos hacer con una sola columna. Yo le puedo decir además que quiero que me filtre otra columna. Para colocar una columna adicional se hace con la palabra and. Y no solamente and, porque tú puedes colocar un criterio que sea o se cumple una condición o se cumple la otra. O por el contrario, en este caso yo la voy a hacer si se cumple esta condición y se cumple la siguiente condición que estoy colocando, me va a devolver los registros que cumplen la condición que yo le esté especificando. Entonces vamos a decirle, por ejemplo, y que el producto, vamos a decirle y que el valor, aquí ¿cómo lo tenemos? Perdón, el precio. Ok, te explico, mira, yo aquí le definí el alias a la columna como valor unitario, pero si yo quiero condicionar o quiero hacer un cálculo, yo no lo podría hacer por este alias, lo tendría que hacer por el propio nombre de la columna. Entonces voy a decirle que y el precio sea mayor o igual a 21. Aquí él no debería traer ningún registro porque no se están cumpliendo ninguna de las dos condiciones. Pero si por ejemplo yo nomás le digo que me traiga o que no incluya el 1, debería traer el registro que sí cumpla las dos condiciones. Pero si yo por ejemplo le coloco un OR, él me debería traer dos registros. ¿Por qué? Porque se está cumpliendo una o se está cumpliendo la otra. Entonces, de esta manera podremos utilizar el where. Esta es una forma sencilla de utilizarlo. Si sigues los videos de nuestro canal, verás ejemplos mucho más avanzados de cómo utilizar el where, cómo hacer consultas con where mucho más complejas. Entonces, la segunda parte que viene es el order by. Vamos a quitar entonces el where, o bueno, vamos a dejar el where y que nos incluya el 1, por ejemplo. Vamos a quitar esta y nos debería traer, perdón, vamos a incluir, o no, vamos a quitar el where solamente para el ejemplo. Vamos a decirle, entonces que yo quiero, por ejemplo, ordenar esos IDs por valor. Entonces voy a decirle order by. Ojo, te quité el where porque no me servía para el ejemplo que te quiero mostrar, pero si en dado caso tú tengas un where, tengas una consulta con un where, tú colocarías el order by después del where, así como te lo coloqué acá. Lo coloco en comentarios porque ahora mismo el ejemplo que estamos haciendo no nos favorece. Entonces, por ejemplo, yo le digo order by, le especifico el nombre de la columna, o le puedo especificar por el orden o por el índice de los campos cuál es la columna que quiero ordenar. Por ejemplo, yo le quiero decir que la columna 1, él me va a tomar el orden por ID. Y si yo, por ejemplo, le quiero decir, si no se le coloca después del campo nada, él lo va a tomar o va a tomar por defecto que el ordenamiento es ascendente. Pero yo le puedo decir que no sea ascendente sino descendente. Entonces, con la palabra des, él me lo va a ordenar, si te das cuenta. Entonces yo le voy a decir que entonces que por la columna 2 y automáticamente lo va a hacer por la columna 2 de forma descendente. Pero si entonces yo lo quiero de forma ascendente, le escribo la palabra ASC y lo va a hacer de forma ascendente. Vamos a seleccionar la consulta, ejecutamos y nos la ordena de forma ascendente o descendente. Pero entonces yo no solamente lo puedo hacer por el índice de la columna, sino por ejemplo le puedo decir que por precio, que nos ordene por precio de forma ascendente. Y me está molestando el mouse, vamos a hacerlo con el teclado. Y tomamos desde antes de que terminara la consulta, ejecutamos y nos los está ordenando de forma
ascendente o descendente según lo requiramos. Ahí está. Muchas gracias por ver el video. Suscríbete al canal para nuevos videos, nuevo contenido. Espero que te haya sido de mucha ayuda. Sigue nuestro curso de SQL Server para que veas desde los ejemplos más sencillos hasta los más complejos. Hasta una próxima.